Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. Bienvenidos a La buena nueva. Saludos y bendiciones, hermanos. Bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast católico, La Buena Nueva. Como siempre, aquí estamos bien contentos, bien alegres de compartir con ustedes una vez más temas que agraden, temas que colaboren a contribuir a nuestra formación en fe, en espiritualidad, en catequesis y en todo lo que nos ayude a conocer más de la palabra de Dios, de Jesús, de María, del Espíritu Santo y de Dios Padre. Estamos como siempre con nuestro fiel amigo, servidor, sacerdote, párroco, padre Juan Isaac Martínez. ¿Cómo le va? Mucho gusto otra vez, Alex y toda la comunidad que con tanta generosidad y paciencia nos acompañan en esta formación. Decías hace un momento, temas que nos ayudan a crecer en la espiritualidad, pero también en la parte humana, porque la fe tiene que sentirse, la fe tiene que transmitirse, la fe tiene que vivirse. Y muy en el fondo tenemos que decir, la fe me tiene que llevar a ser mejor persona y mejor ser humano. San Pablo decía, no, si no me equivoco, corríjame, muéstrame tu fe sin obras, algo así, ¿no? Sí. Y yo te mostraré las Con obras, obras mi fe. mi fe, ¿verdad? Entonces, pues nos reunimos una vez más. Quizás se les haga un poquito diferente nuestro set. Seguimos en San Judas Tadeo. Todavía. Nos movimos, Todavía. nos movimos tantito nomás, pero que seguimos en la parroquia. Todavía nuestro párroco es Padre Juan Isaac. No ha habido cambios. Todavía. Hay que seguir haciendo nuestro ramillete espiritual y de oración para que no Para que existan. se cumpla la voluntad de Dios. Claro que sí, con todo el favor de Dios, ¿verdad? Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Estamos muy contentos, hemos vivido momentos de gracia enormes en nuestra comunidad. Los que forman parte de nuestra comunidad parroquial han vivido junto con nosotros todas esas hermosas experiencias. Los que nos entienden cercanos a través de este medio de comunicación, queremos transmitir este gozo y esta alegría porque verdaderamente, como dice la Escritura, el Señor ha estado grande con nosotros. Bendecimos mucho al Señor por todos los trabajos, tanto espirituales, pastorales como materiales, que redundan en bendición para toda nuestra comunidad parroquial. Con mucho ánimo, cerrando el ciclo fuerte de evangelización en nuestra comunidad y preparándonos para lo que va a ser el nuevo ciclo y preparándonos humanamente y espiritualmente para vivir esta larga experiencia de verano. Nos encontramos en el primer capítulo de esta tercera temporada ya de La Buena Nueva, celebrando, conmemorando, explicando la solemnidad de Corpus Christi. En el primer capítulo de esta tercera temporada avanzamos en el calendario, avanzamos en la liturgia, atravesamos ya la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y hemos vivido en 3 domingos, 3 misas dominicales donde nuestro Señor Jesús nos envía a la misión. ¿Es correcto? Totalmente correcto. Seguimos ahorita en el tiempo ordinario, ¿verdad? Recuérdenos color litúrgico del tiempo ordinario. Como la playera del tricolor verde. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Muy bien. En este ámbito de Jesús enviándonos a la misión, claro que el tema central normalmente nos enfocamos en el Evangelio, ¿verdad? Es la parte medular de lo que quizás a lo que más le ponemos atención. Pero la liturgia nos ofrece también una primera lectura, nos ofrece el Salmo, nos ofrece la segunda lectura, y a veces como que no abordamos tanto esta parte de formación, esta parte de palabra de Dios que también nos comparten en la Eucaristía. Creo yo, porque ha sido un mensaje muy importante, muy trascendente y muy necesario para este ámbito de ser misioneros, de ser capaces de compartir la buena nueva que Jesús nos ha encomendado. Este domingo pasado, Jesús nos hablaba, Dios nos habla, tanto en la primera lectura, en el Salmo y en la segunda lectura.
además del Evangelio, obviamente. De todo este ámbito, ¿cuál considera usted que sería más apropiado abordarlo o reflexionar en este momento? Va a valer mucho la pena que un día nos demos la oportunidad de platicar a grandes rasgos cómo ha sido la conformación de lo que hoy nosotros en nuestra fe llamamos los leccionarios, que es donde está contenida la palabra que se nos ofrece diariamente y los días domingos. Porque vamos a platicar un poquito ahorita cómo toda esta palabra de Dios, al ser inspirada por Él, lleva una hermosa hilación. No siempre nos damos la oportunidad de compartir el momento de la predicación, la perfecta unidad que guardan los textos. Pero retomando un poquito ahorita lo que dices de estos famosos 3 domingos, donde hay un énfasis en la misión, que tenemos que recordar que Jesús nos llama, que Jesús nos pide que no temamos y que Jesús en este domingo que acabamos de vivir prácticamente nos da el sentido de la misión, la entrega de la vida, el desgastarse por los demás, lo que significa verdaderamente ser una persona misionera. Entonces, hay un aspecto muy importante que se ha considerado en la liturgia de este domingo, que guarda una hermosa relación, particularmente la primera lectura con el Evangelio. Y es que cuando hablamos de la misión, no podemos irnos de misión si no tenemos a Dios con nosotros. Amén. Experimentar la presencia de Dios con nosotros y saber que el Señor está contigo y definitivamente será lo que nos va a lanzar a la misión. Amén. Quédate, porque repasaremos, reflexionaremos y compartiremos un análisis de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos pide y de lo que a Dios nos llama. Amén. Amén. Esto es La la buena buena nueva. nueva. Del segundo libro de los Reyes. Un día paseaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer a su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tienen hijos y su marido ya es anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Qué interesante la primera lectura que nos ofrece la liturgia el pasado domingo 13 de tiempo ordinario, ciclo A, en este segundo libro de Reyes, ¿verdad? Hay una reflexión, bueno, hay bastante que reflexionar, pero vámonos por partes, porque nos encontramos con tres personas en este pasaje del texto, ¿verdad? El mayordomo, el criado, el profeta que va de paso y la persona de Sunem, corríjame si estoy mal, que en este caso es una dama, una mujer, pero no se menciona otra característica, vamos a decir, para identificarla, su nombre, vaya. Solo se dice que es una mujer, que es de Sunem, tiene su mayordomo. Más adelante el mayordomo nos brinda información de ella, ¿verdad? A petición de Eliseo, que es este profeta. Pero no se nombra a la mujer. ¿Por qué el texto bíblico, como en otros también, en otros pasajes, no nos ofrece pues este adjetivo calificativo, este nombre para esta mujer que presenta, que ofrenda una, una alcoba, un sitio para que este profeta pueda pasar la noche? ¿Qué mensaje hay en estos tres personajes y por qué de los que están aquí no tiene nombre esta mujer? ¿Qué nos podría ayudar a reflexionar? Repito, de esta primera lectura. No fue el Evangelio, no fue la segunda, fue la primera lectura que nos ofreció el pasado domingo número 13 del tiempo ordinario.
La pregunta es demasiado interesante en verdad, pero si somos muy honestos, tendríamos que reconocer que esa respuesta estricta, el por qué en este pasaje como en otros pasajes no aparece el nombre concreto, pues lo vamos a descubrir cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y entonces cuando cara a cara lo veamos, le vamos a hacer todas nuestras preguntas y el Señor nos va a responder. Pero lo que tenemos como margen y referencia es lo que nos instruyen nuestros hermanos biblistas. Y nuestros hermanos biblistas siempre nos han ayudado a reconocer que cuando esto sucede en alguna parte de la escritura, el autor sagrado nos ha dado la oportunidad para que nosotros entremos en escena en ese momento de la palabra de Dios. Es decir, lejos de entenderlo como una equivocación, ay, se les olvidó poner el nombre. No, no es una equivocación. Hay una oportunidad para nosotros para que en ese nombre que falta ahí, por el sentido espiritual que éste tiene, independientemente sea dama o caballero, nosotros entremos en escena. Esa es nuestra mayor ganancia, que en este pasaje del segundo libro de los Reyes, junto con Eliseo, junto con el criado, nosotros podamos entrar en escena. Y cuando nosotros entramos en escena, ese pasaje se escucha, sabe, se vive de una manera completamente diferente. Porque ahí entonces empezamos a ser protagonistas nosotros y cuestionamos nuestra vida. Por ejemplo, diremos dentro de un momento si las actitudes de esta dama de Sunem corresponden a lo que nosotros como cristianos e hijos de Dios en este momento le estamos dando y ofreciendo a Dios. Entonces, esta reflexión, este pasaje de la escritura nos deja abierto para que pongamos el nombre. Puede ser Juan Isaac, puede ser Alejandro, puede ser Paola, puede ser el nombre de cualquier persona quien tenga esa intención. ¿Intención de qué? Porque es algo que creo que deberíamos de abordar, ¿verdad? Eh, Está este mensajero, este profeta que pasa, pero esta mujer pudo haberse quedado sencillo, bueno, que pase, bueno, que vaya, bueno, que haga su misión. ¿Qué tengo que ver yo en eso? Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos nos podemos encontrar en esta situación, pero vaya, esa docilidad, ese discernimiento, esa luz del Espíritu Santo que la hace ver más allá y encontrar o buscar el propósito de Dios en, pues vaya, en el paso de este profeta, ¿verdad? Eh, Sabiendo que es un hombre de Dios, esperando la voluntad de Dios en nuestras vidas, esta mujer no se queda con los brazos cruzados, sino que en su fe o en su esperanza, vamos a decirlo así, ella genera un espacio para que este profeta pueda pues pasar la noche, pueda establecerse, no de por vida, sino como una manera de hospedaje, ¿verdad? Hermosos son los pies del mensajero. Entonces, este gesto de bondad, de anfitrión, de, pues de compartir un poquito de lo que Dios nos da, porque puede existir la duda, ¿verdad? Y si es un ladrón, y si nos roba, y si viene a hacerme daño, pero aún así está, vaya, la docilidad, el discernimiento, la luz del Espíritu Santo, que a veces nos hace dar ese paso en fe. Esta mujer abre las puertas y le da un lugar a este profeta, que, bueno, a veces Dios nos pide hacer lo mismo en nuestras vidas, en nuestra vida de fe, en nuestra vida, decía usted, no solo en la espiritualidad, también en la vida humana. ¿Qué debemos de hacer para esperar, para preparar esa estadía de Dios en nuestras vidas? Porque incluso lo dice la lectura, ¿verdad? La mujer preparó cama, preparó silla, mesa, lámpara. ¿Qué nos pide Dios que preparemos? ¿Qué necesitamos preparar cada quien para que Dios no solo pase, sino también se quede a vivir en nuestros corazones? Empecemos porque el cristiano nunca debe de perder la capacidad de asombro. Cuando perdemos la capacidad de asombrarnos, vamos a perder muchas cosas. Esto lo digo porque en el contexto de la palabra, esta dama se sorprende
de la presencia del profeta, entendamos del porte del profeta, de la palabra del profeta, del mensaje del profeta, se sorprende, se deja sorprender. Por eso digamos como que está abierta a esta novedad. Segundo que es importante recalcar, pues es la mirada con la cual esta mujer aborda al profeta, que es una mirada, tenemos que decirlo, limpia. Ante un desconocido no hay un prejuicio, hay una mirada limpia. Y esta mirada limpia nos ayuda a reconocer las cualidades, las bondades, decimos en el ámbito espiritual, los dones, los carismas que Dios concede a cada persona. Reflexionábamos el domingo que a veces nuestra mirada es tan aguda, pero para descubrir los defectos y los errores de los demás. Esos defectos y errores que probablemente los tengamos, siempre van a convertirse en un prejuicio para lograr un acercamiento con la persona. Y la dama de Sunem va más allá de eso, va por lo bueno, apuesta por lo bueno. Por eso dice el autor sagrado que lo invita a su casa. En esa cercanía, en esa convivencia, surge algo especial en la vida de esta dama. Y no estoy diciendo que se ha enamorado del profeta, se ha enamorado de quien el profeta, a quien el profeta viene a transmitirle y a ofrecerle. Se ha enamorado de Dios. Por eso ve en el profeta un hombre de Dios, lo dice la escritura. Ve a alguien que tiene una referencia de Dios. Y entonces ella quiere quedarse con eso de Dios. No quiere que Dios vaya de largo, es decir, que el profeta solamente entra y salga, quiere la oportunidad de tener más cercano esa experiencia de Dios. Por eso el tiempo, dice el autor sagrado, que platica con su marido de la posibilidad de construir una pequeña habitación. Entonces, la mujer que nunca deja de sorprenderse, que tiene una mirada limpia, que sabe descubrir la presencia de Dios en la vida del profeta, toma una decisión y quiere que esa experiencia de Dios cercana a su vida permanezca, que no sea de paso. La dama de Sunem, en este texto que escuchamos, al tiempo presente, nos ayuda a nosotros a recapacitar y reconocer si es que nosotros estamos viviendo y trabajando para que Dios sea solamente un Dios de paso en nuestra vida o que sea un Dios que permanezca para siempre con nosotros. Dos ejemplos clásicos y sencillos. Si yo busco a Dios y las cosas de Dios solo cuando tengo un apuro o una necesidad, y después de ese apuro o necesidad yo no vuelvo a buscar frecuentemente a Dios, tú ya tienes la respuesta. Tú estás decidiendo que Dios sea un Dios de paso en tu vida. Si yo me conformo solamente con cumplir el precepto dominical y me hago presente en la iglesia solamente el domingo, ese es el mandamiento, ciertamente, pero hay algo más que podamos dar ocasionalmente o desde la realidad de nuestra casa. El problema no es solamente ir a misa el domingo, es olvidarme de Dios el resto de la semana, es no buscar un encuentro con Dios en la oración en otro momento de la semana. Y que si en algún momento de la semana tengo posibilidad de ir a la misa, ¿por qué voy a desaprovechar esa oportunidad? Por lo tanto, si por comodidad yo estoy resuelto cumplirle a Dios lo que dure la misa 40, 45, 50, 60 minutos y nada más, y no vuelvo a saber de Dios hasta la siguiente semana que vaya y me pare en su casa, estoy resolviendo que Dios sea un Dios de paso en mi vida. Entonces, esto es lo que nos enseña en esta primera parte la dama de Sunem y nos ayuda a reflexionar. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios, debes tener resuelto si quieres que Dios sea de entrada por salida, un Dios de paso, o si está resuelto y decides que Dios se quede a vivir para siempre contigo. Porque va a haber condiciones que tenemos que preparar, como preparó la mujer de Sunem, para tener la certeza de que Dios está siempre con nosotros. Consiguientemente de la intención, perdón, de su corazón, empieza a construir, a elaborar este espacio para que el profeta
pues descanse, repose. A veces Dios nos da estos tipos de situaciones donde, como usted bien lo menciona, ¿no? Es muy fácil quedarnos con lo sencillo, quedarnos con lo que es lo básico, pero cuando nos enamoramos de Dios, cuando nos encontramos con Dios, cuando vivimos plenamente el amor de Dios en nuestras vidas, en algún momento queremos más, en algún momento Dios nos pide más y a veces es difícil, pero un corazón enamorado de Dios tiende a buscarlo más. Decía, por ejemplo, San Agustino, mi corazón está inquieto, no va a descansar hasta que esté contigo. Sucede muy similar en esta reflexión que usted nos comparte, porque entonces esta mujer se queda no solo con su pensamiento ni con su intención, lo transforma en obras, lo transforma en una situación que pues ella lo comparte. Y nos habla la lectura, ¿verdad? Esta habitación y elementos como la cama, como la silla, la lámpara, la mesa. Específicamente, ¿por qué nos habla de estos elementos? ¿Qué significan en la vida de la fe? ¿Qué significan en la vida de la misión? ¿Qué significan en la vida de esperar y compartir la gracia de Dios con los demás y encontrarnos con Dios en este aspecto de la misión, ¿verdad? Del envío y de ser anfitriones de Jesús en nuestras vidas. Hay algo bonito que te quiero compartir a propósito de lo que mencionas y de lo que la palabra de Dios me ayudó a recordar en la preparación de la homilía de este fin de semana pasado. Te puedo decir 3 lugares que Dios me ha dado la gracia de poder visitar y que han dejado una huella muy honda, muy significativa en mi vida. En orden cronológico, conocer el lugar donde pasó sus últimos días de vida San Pío de Pietrelcina, en Italia. Donde pasó sus últimos días de vida Santa Faustina Kowalska, en Cracovia, sus celdas, donde ellos vivieron y donde murieron. Y donde pasó sus últimos días de vida San Martín de Porres. Uno los venera enormemente en este tiempo y te sorprendes de ver la sencillez del lugar donde vivieron y donde murieron. ¿Y qué vamos a concluir? Había una cama, había una mesa, había una silla y había una lámpara. En el caso de estos santos, yo te puedo decir un rosario, un crucifijo, pero nada más. Nada más. Y ahí es donde decimos, los santos han entendido el mensaje de la Escritura Sagrada y al final fueron capaces de despojarse de lo que no era necesario y se quedaron con lo que realmente era esencial para experimentarse cercanos a Dios. Y eso es hermoso. En el tesoro que tenemos en la iglesia de los llamados santos padres de la iglesia existe uno muy poco conocido, muy poco estudiado. Por eso queremos invitar al Padre Víctor para que nos abra en esta perspectiva de riqueza espiritual que los padres de la iglesia nos ofrecen. Pero uno de ellos, llamado y venerado en el tiempo presente como San Beda el Venerable, cuando comenta este pasaje del segundo libro de los Reyes, hace una exégesis maravillosa, que tiene que convertirse en la tarea de toda nuestra vida hasta el momento definitivo de nuestro encuentro con Dios. Porque San Beda el Venerable ve en estos 4 elementos un propósito de vida, un compromiso de vida, más allá de contemplarlos como simples objetos como nosotros los podemos tener hoy. A lo mejor en el tiempo presente, si nos dedicáramos a preparar una habitación, lo primero que vamos a buscar tener el dulce huésped es una televisión y que tenga conexión a internet. La dama de Sunem piensa en otra cosa, los santos piensan en otra cosa. En una cama, has mencionado, en una mesa, en una silla, en una lámpara. Y dice San Beda el Venerable. La cama, que es el signo de descanso, significa en la vida espiritual que cuando la persona está resuelta que Dios esté con él, uno tiene que ser como un oasis para Dios, que Dios venga a descansar en nosotros. Y entonces recuerda San Beda el Venerable, no hay mejor descanso que la persona, el alma le pueda ofrecer a Dios, sino es un corazón en gracia.
y con esto nos mata. Es decir, espiritualmente hablando, la cama que yo debo de preparar en la habitación de mi vida para que Dios viva y more conmigo es ofrecerle siempre un corazón en gracia para que Dios pueda descansar. Dios no puede venir a descansar a un corazón que tiene coraje, a un corazón que tiene envidia, a un corazón que tiene resentimiento. Y no porque no sea capaz Dios de mezclarse con estos malos sentimientos, no es eso, sino que Dios ha dado todo para que ello no exista en nuestro corazón. Nos ha bendecido con su misericordia y basta decidirnos llevar a Él arrepentidos todo aquello negativo y malo para que nuestro corazón vuelva a su gracia y entonces Dios descanse como un hermoso oasis en mi vida. La pregunta es, si tienes resuelto que Dios va a morar en tu vida, ¿tienes preparada esa cama? ¿Tienes preparado tu corazón en gracia? Si no, si la cama está descendida, si la cama está revuelta porque hay resentimientos, rencores, entonces es el momento de ordenar la cama y de darle a Dios un corazón en gracia. Hermosamente describe San Bede el Venerable. Esa silla en este pasaje representa la estabilidad. Cuando nosotros nos sentamos, nos ponemos quietos. La silla que preparamos en nuestra habitación es el deseo cierto y seguro y permanente de que queremos que Dios se quede con nosotros. Es porque ya tenemos resuelto que no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin escuchar la palabra de Dios. No podemos vivir sin recibir los sacramentos. No podemos vivir sin recibir la Eucaristía, sin adorar a la Eucaristía, sin hacer el bien a los demás. Es el deseo de estabilidad. Es cuando tenemos resuelto, dijimos hace un momento, que no queremos que Dios sea de paso en nuestra vida, sino porque ya me decidí a que quiero que sea una permanencia continua en mi vida. ¿Tienes preparada tu silla? ¿Tienes resuelto que Dios esté para siempre contigo? Prepara esa silla. Decídete a que tu vida sea presencia continua de Dios. Dice San Bede el Venerable, la mesa para el tiempo presente y nosotros que disfrutamos de la oportunidad y bendición de participar en la Santa Misa, se refiere a lo que en la misa recibimos. Cuando tenemos resuelto que Dios venga a morar con nosotros, Dios no viene a estar mudo, ni viene con las manos vacías. Dios viene a hablarnos, Dios viene a traernos algo, especialmente el mismo que es alimento. Por lo tanto, en la Santa Misa nos nutrimos de dos hermosas mesas, y que es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Cuando tenemos resuelto que Dios sea el dulce huésped de mi vida, teniéndolo conmigo no vamos a interactuar de una manera en silencio, hablaremos, lo escucharé, me escuchará en la oración y en la escritura, en la palabra que el Señor tiene algo que decirme. Y no vendrá con las manos vacías, vendrá con el don de la Eucaristía. Por eso existe la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Yo tengo que prepararme en ese encuentro con Dios en la palabra y en la Eucaristía. ¿Tienes la mesa preparada para que Dios viva contigo? ¿Te gusta la palabra de Dios? ¿Buscas la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Adoras la Eucaristía? ¿Recibes la Eucaristía? Y decía San Bede el Venerable, la lámpara, esa luz, significa la fe. No se puede anhelar que Dios habite en nosotros si no creemos en Él, si no esperamos en Él, si no confiamos en Él, si no lo amamos a Él. Y eso, por eso es importante mantener la lámpara encendida, la luz de la fe que nos hace reconocer nuestras realidades y saber descubrir a Dios en el día a día junto con nosotros. La fe que nos hace descubrir a Dios en la palabra, en el magisterio, y que nos hace vivir generosamente entregándonos a Él y a los demás.
Por eso, qué importante la reflexión que hace San Beda el Venerable y que viene a ser como el aterrizaje de este momento. Cuando tenemos resuelto que Dios esté con nosotros espiritualmente, que no falte en tu vida esa cama, tu corazón en gracia, esa silla, el deseo de estabilidad de Dios contigo, esa mesa, la palabra, la Eucaristía y esa lámpara que definitivamente es la luz de la fe. Padre Víctor, si está viendo esto, se lo decimos directamente, aquí lo estamos esperando. Repórtese a la base, por favor. Claro que sí. Y qué importante es, siempre el Evangelio pues va a ser lo trascendente de la Eucaristía, pero la liturgia nos ofrece primera lectura, nos ofrece segunda lectura, nos ofrece salmos y otras oraciones más que hacemos en el rito de la liturgia misma, ¿no? Qué importante es buscar, reflexionar, abordarlas todas, ¿verdad? Como lo hemos hecho ahorita con la primera lectura del pasado domingo, que el Señor, decíamos, en 3 domingos seguidos nos ha enviado a la misión. Y en esta primera lectura, para cerrar con el Evangelio, nos comparte esa reflexión sobre lo que es la hospitalidad, sobre lo que es preparar el camino y sobre que una vez que aceptamos al Señor, grandes recompensas podemos recibir. Dice la palabra al 100 por 1, ¿verdad? Y lo rematamos con el Evangelio que leímos este domingo. No hay acción de nuestra vida que no pase desapercibida de parte de Dios y que cuando lo hacemos de corazón quede sin recompensa. Quien recibe a todos aquellos o acoge a aquellos que vienen de buena voluntad con nosotros, Dios siempre va a tener una recompensa generosa. En el caso de la mujer de Sunem, lo subraya expresamente el profeta: a la vuelta del tiempo que yo venga, tú tendrás un hijo en brazos. Ha dicho el Señor en el Evangelio: el que recibe un profeta por ser profeta recibe recompensa de profeta. El que recibe un justo por ser justo recibe recompensa de justo. Y el que ofrece, dice el Señor, aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, la generosidad de parte de Dios no se va a dejar ganar. Hay que creer, confiar en las promesas de Dios. Hay que buscar, dice la Escritura, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios, su justicia divina, y lo demás se dará por añadidura. Busquemos la palabra de Dios, busquemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, reflexionar, pensar, pero no quedarnos con fe. Una fe sin obras no funciona. Busquemos obrar mediante nuestra fe. Amén. Amén. Mis hermanos de la Buena Nueva, estamos muy contentos y seguiremos viendo con todo el favor de Dios. Padre, muchas gracias. Paola, que se encuentra tras bambalinas, y todos los que hacen posible de este podcast, que pues ya tenemos un año al aire, que ya tenemos 3 temporadas, que ya tenemos Instagram, Facebook, canal de WhatsApp, canal de YouTube. Búsquenos en La Buena Nueva y sigan compartiendo nuestro contenido, porque seguimos unidos, seguimos con muchas intenciones y con muchos temas por tratar. Nos esperamos, nos seguiremos viendo y nos encontraremos en el siguiente capítulo de La Buena Nueva. Gracias. Gracias. ¡Viva México!